Bien, cerró la paritaria de empleados de comercio y lo convocamos a Fabián González, secretario de la asociación local, bueno, para que nos cuente. Ya hemos hablado de las paritarias, vienen complicadas porque los números son muy chiquititos y cuando viene el representante gremial y dice, mira, es lo que conseguimos, el empleado no queda del todo contento, pero bueno, si por un casual el empleador y el gremio se pusieran de acuerdo con un número más alto, esa paritaria no quedaría convalidada por el gobierno. Es muy particular esto, es como una encerrona que tienen hoy los representantes gremiales, ¿no, Fabián? Sí, buen día Pablo, bueno, y a toda la audiencia. La verdad que sí, ya cada vez se está poniendo más tensa la situación, porque con las cámaras empresarias se llega, desde quienes estamos discutiendo paritarias, se llegan a acuerdos mucho más amplios que el que estamos teniendo ahora, muchísimo más amplios. Pero bueno, a la hora de sentarnos con el gobierno nos recibió ayer, nos tendría que haber recibido hace 2 semanas atrás y estuvo dando vueltas, nos acercamos en alguna oportunidad, pero no dio la posibilidad, no nos permitió lo que acordábamos y bueno, y ahora tampoco, solamente permitió algunas cuestiones que tampoco son significativas para el salario de un trabajador, la verdad que no le resuelven absolutamente nada. Lo que hemos logrado una paritaria del 5,4, a pagar en 3 cuotas de 1,9, 1,8 y 1,7. ¿Cómo le decís al trabajador que este mes va a cobrar 1,9 más cuando son ellos los que los mandan en la tarde o en la mañana a subir los precios de los productos, o cuando el gobierno decidió de un día para el otro, por orden del FMI, si no le daba la plata, liberar el cepo? Y muchos están contentos, pero no pueden comprar un kilo de arroz, menos van a comprar un dólar, pero sí los precios se fueron del dólar oficial de 1.070, 1.080, 1.090 a un dólar de 1.100 y pico, que es el que tenemos hoy. Y todo movió un 10, un 11, un 14, un 13% hacia arriba, y hoy le está diciendo que tiene 1,7 de recomposición salarial. La verdad es que para nosotros es lamentable tener que transmitir esta información, pero bueno, es una información que es la que tenemos para dar, la que el gobierno nos permite, porque de hecho todavía no lo homologó, lo discutimos ayer, ahora se va a tomar unos días para homologarlo, lo que quiere decir que el empresario que no lo quiera pagar este mes no lo va a pagar, lo va a pagar recién el mes que viene, junto con el otro, que no le va a costar nada. Pagar 1,7, 1,8 y 1,9 no le va a costar absolutamente nada. Se pusieron unas sumas fijas, que pedimos que se pongan unas sumas fijas para cobrar en estos últimos meses, y el gobierno nos permitió dar 40.000 y 30.000 pesos, que cuando vos le decís eso a una persona que 40.000 pagaba alquiler hace un año y medio cuando asumió este gobierno, pero hoy paga 500, 600.000 de alquiler, la verdad que se te ríe y te dice, esto es, y bueno, pero esto es lo que el gobierno permite. Entonces, al gobierno indica libertad y lo grita y lo aplaude, y el presidente dice, viva la libertad, carajo, pero cuando queremos libertad para el sector que menos tiene, esa libertad no existe. El gobierno se planta y te dice solamente esto. Con nuestro gremio es aún más duro, porque somos el gremio más grande que hay en el país, el que nucleamos muchos sectores, y entonces no le conviene que el empleado de la verdulería, el de la carnicería, el de la tienda, el del supermercado, cobre más, porque va a salir a gastar, y según la mirada que tiene el gobierno, si gasta sube la inflación, por lo tanto tiene que estar la inflación pisada. Esa es la realidad, y no es porque uno no es particularmente alguien que le gusta las políticas de Milei. Me podrán gustar o no me podrán gustar las políticas de Milei, pero la realidad es que lo que no me gusta hoy es lo que está haciendo con el sector de trabajo y con el sector de los sindicatos que estamos defendiendo el derecho laboral. Bien. Fabián, con estos aumentos establecidos, ¿a cuánto se va el básico del empleado de comercio? Va a rondar entre 1.000.000 y 1.100.000. Que en otros momentos vos decías 1.000.000 y decías, genial. Hoy, lamentablemente, si es una familia tipo y tiene ese único ingreso, ni siquiera alcanza la categoría, o sea, tenía que tener 1.200.000 para no ser pobre. Exacto, pero sabemos que, por lo general, el sector que asume alquileres, que no tiene una casa propia, es el que trabaja. Entonces, en Coronel Suárez estamos viendo los alquileres. Si conseguís un alquiler de 400.000 pesos, alquilalo ya, porque no lo vas a conseguir. Si tenés una familia de 4 y bueno, y tenés un hijo y una hija, y a lo mejor vos querés que duerman en piezas separadas, porque los chicos ya están creciendo.
todo lo que indica una realidad que siempre la pudimos sostener. Hoy a veces están alquilando por 400.000 un departamentito que tiene una sola habitación y ahí duerme papá, mamá y los hijos. Y tenés que buscarlo dentro de las periferias de nuestra ciudad, que no es tan difícil porque, bueno, caminando desde cualquier lugar tardarás 10 minutos para llegar al centro, pero cuando los alquileres estaban en 50, 60, 70, 80.000 pesos en Coronel Suárez, los sueldos eran de 500, 600.000 pesos. Estábamos hablando de un 10%. Hoy no, hoy estamos hablando casi de un 50% de un salario en alquiler. A eso le tenés que sumar que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar el gas, que tienen que tener internet, porque si no tienen internet quedás excluido de todo, y que tenés que comer y vestirte, no hay posibilidad alguna. Entonces, hay un desfasaje en donde el gobierno levanta el pulgar para el que tiene un poquito más. Yo no digo que el que tiene una casa en alquiler tiene plata, digo que tiene un poquito más que el que tiene necesidad de alquilar. Pero la mirada está en que van a tener que, en algún punto, alguien va a tener que razonar en esto, porque si no va a pasar lo que indefectiblemente tiene que suceder. Van a quedar las casas para que se alquile a alguien y las familias irán a vivir todas a la casa de los padres, de los abuelos, ver cómo se amontonan para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, panorama complejo, ¿eh? Me imagino que la tarea de ustedes también se torna más compleja todavía porque tenés que ir a reclamar a una ventanilla y después en la otra escuchar todas las quejas que además tienen asidero. Sí, y lo más difícil es todavía cuando te sentás con un trabajador que te viene a reclamar por qué la paritaria de esto, le explicás todo y te termina diciendo, bueno, pero lo que hace Milei está bien. Entonces, tenés un sector todavía que te reclama por una ventanilla y por la otra asiste y avala lo que el gobierno nos viene haciendo. Por lo tanto, aún es más difícil tener esa charla con ese trabajador de cómo explicarle, porque no hay posibilidad alguna que vos le expliques. Pues dice, pero antes teníamos paritarias del 14. Sí, teníamos paritarias del 14, del 15 y hasta del 24%. Y nos quejábamos porque veníamos acá y decíamos, no es un aumento solo, sino una recomposición salarial. Quizás la inflación también, pero era la inflación real. Hoy sabemos que el 3, el 4, el 2 o lo que te diga el gobierno no es real. No es real porque la carne ya está aumentando, porque ya aumentó todo, porque ya el sector de la carne viene aumentando y porque también lo tienen que aumentar porque los costos para ellos también suben. Entonces, yo realmente no entiendo la mirada del gobierno. Te repito, no soy votante de este gobierno y no lo votaría nunca, pero sí lo respeto y sé que está y que tiene que estar los años que le dieron por mandato y tenemos que tratar de convivir. Y en ese tratar de convivir podemos tener discusiones, podemos tener distintas miradas, pero lo que no podemos tener es una mirada de pisotear al que menos tiene. Esa mirada no la podemos tener, porque este tema y estas paritarias y todo esto también están llevando a la destrucción de nuestra obra social, porque las obras sociales reciben un porcentaje del salario de los trabajadores. También estamos esperando que el gobierno le pague a las obras sociales toda la plata del plan médico obligatorio que las obras sociales tenemos que cubrir, y el gobierno no te gira un centavo. Entonces, realmente instalaron un discurso en donde el ladrón, el delincuente y el que pisoteaba a los trabajadores era otro, y la verdad que vinieron a hacer eso que no se estaba haciendo. No digo que se hacían las cosas bien con los otros gobiernos, porque yo he tenido y tengo mis discusiones con los otros gobiernos, pero por lo menos en el trabajo día a día nosotros podíamos avanzar. Hoy estamos viendo cómo perdemos derechos continuamente. La reforma previsional viene a quitarle derechos a las mujeres, que se jubilaban a los 60, ahora a los 65, sin reconocer que una mujer que es trabajadora, que cumple tareas en el privado o en el público, después cuando llega a la casa tiene tareas que, por más colaboradores que seamos los esposos, nunca vamos a poder cubrir. Porque si al nene le duele algo, va a venir a abrazar a la mamá y a pedirle que esa mamá se quede con él, lo ayude. Si tiene problemas para hacer las tareas de los deberes, difícilmente va a venir a pedirle que lo ayude papá, lo va a ayudar mamá. Por lo tanto, entiendo que es necesario que una mujer se jubile también con una anticipación, como veníamos haciendo, que se jubilaban a los 60 y los hombres un par de años más adelante. Bueno, todo eso son quita derechos a la mujer trabajadora, que la obliga a seguir trabajando, que la obliga a seguir manteniendo esa relación de dependencia, sea del Estado o sea del privado. Entonces, y nadie está gritando, y nadie está reclamando, y nadie... Ya, sí reclaman en las ventanillas que no se tienen que reclamar. En la única ventanilla que hay que reclamar es en la de Estado. Y la posibilidad que tiene la gente es cada vez que hay una elección
ponerle coto a los gobiernos que toman esta medida. Por lo menos, digo, en la próxima no se va a sacar al presidente, va a seguir estando. Pero sí repartir cámaras de diputados y cámaras de senadores cuando toque repartirla, cámaras de concejales y repartir todo eso para que la discusión se pueda dar y se pueda dar en ese recinto, en ese lugar en donde se tienen que discutir todas estas cuestiones, ¿no? Las paritarias libres para los trabajadores, los derechos a la mujer a jubilarse con una anticipación, bueno, un montón de cosas que se vienen perdiendo del trabajador y que no estamos poniendo hoy atención en eso, y la verdad que lo vamos a lamentar mucho más adelante, ¿no? Gracias, Fabián. No, gracias a vos. Déjame simplemente saludar a los trabajadores, que ya se viene su día, y lamentablemente decir que en Coronel Suárez tenemos 1.500 personas menos que van a celebrar el Día del Trabajador, que son trabajadores de DAS, los trabajadores de Cablevisión y trabajadores tercerizados que tenían esta gente, que hoy ya no son más trabajadores. Más allá de que el día primero puedan comerse un asado, son trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y que seguramente tarde o temprano va a empezar a lamentar, que es un problema también para todos nosotros, ¿no? Así que feliz día para todos y ojalá podamos revertir esta situación, ¿no?